Señor, te damos gracias por este día tan maravilloso que nos has dado, Señor, por poder hoy abrir nuestros ojos, Señor, organizar, hacer nuestros quehaceres, por esa noche tan rica también que nos diste y que pudimos descansar. Y te doy gracias por ello, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor, y queremos que hoy, Señor, estés con nosotros como has estado en todos estos días, Señor, con tu cuidado, con tu protección y con tu guía, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestro día a día y permítenos, Señor, crecer cada día más en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, buenos días. Entonces, hoy vamos a iniciar, vamos a continuar nuestro libro de Proverbios. Recordemos que vimos el jueves pasado que Proverbios es la colección de dichos cortos que expresan verdades sobre la vida. Vemos que son dichos acerca de actividades diarias que hacemos que nos pueden servir. Aquí vamos a encontrar consejos para nosotros, consejos y mandatos, porque es que la palabra de Dios para nosotros no es un consejo, es un mandato que debemos de hacer en nuestra vida. Entonces, los primeros versículos que vimos del 1 al 7, terminamos con un maravilloso versículo, que es el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces vimos que era sabiduría y vemos que es el temor a Jehová. Vimos también un término o en el diccionario vemos que sabiduría es la capacidad para usar el conocimiento correctamente. Vimos también que el temor a Jehová no es un temor paralizante, sino un temor con reverencia de querer agradarle a Él cada día y poder también vivir una vida en la cual Él nos guíe y nos pueda orientar en lo que nosotros debemos de hacer y tomar lo que el Señor nos dice en su palabra como mandato para nuestra vida. Vimos los propósitos que tiene la sabiduría, que es hacernos personas razonables, que es volvernos sagaces, inteligentes y cuerdos, volvernos personas más sensibles, enseñarnos a mirar de forma profunda las cosas y acercarnos más al corazón de Dios y alejarnos de la insensatez. Entonces vimos también que proverbios, algunos proverbios, aunque aquí al inicio en el versículo 1 se acredita que es Salomón el que lo escribió, pero sabemos que él no escribió todos los proverbios. En el libro hay 3 autores, creemos que hay más, y lo que hizo Salomón fue recopilarlos en un solo libro. Vimos para qué es la sabiduría. Entonces, continuando nuestro estudio, en algunas Biblias hay este título que dice Amonestaciones de la Sabiduría. Y vamos a ver hoy únicamente 2 versículos. A lo largo de Proverbios también vamos a encontrar que muchas enseñanzas se repiten en cuestiones de consejos hacia los hijos, hacia los padres. Entonces vamos a tratar dentro de lo que estudiemos, hacer algo, recopilar esos proverbios que tenemos en las enseñanzas que sean para nuestros hijos o para nuestros padres. Entonces, el versículo 8 y 9 dice, después de que hemos visto cuál es el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová, dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces nos habla que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y dice el autor, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Encontramos un texto un poco íntimo entre un padre y un hijo, porque el padre en este momento le está hablando a su hijo y le está demandando algo, a que él reciba la instrucción del padre y no desprecie la dirección de su madre. Entonces es nuestra naturaleza y estos 2 versículos muchas veces se lo damos a nuestros hijos y recalcamos en ellos, pero nosotros como padres, los que ya somos padres aquí,
tenemos mucho que ver con estos dos versículos. No es solamente la responsabilidad de nuestros hijos que nos tengan que escuchar, sino nosotros como también estamos instruyendo a nuestros hijos. Y aquí todos somos hijos, de pronto algunos todavía tenemos la bendición de tener a nuestros padres, o si no, también es un consejo que tú le puedes dar a algún papá. Entonces es una palabra para tanto los padres como los hijos. Entonces encontramos que en nuestra naturaleza en no querer escuchar los consejos de las personas mayores. Pensamos que todo no lo sabemos, aún a nuestra edad también hacemos lo mismo, pensamos que lo que ellos vivieron no está actualizado al día de hoy y que ellos no están a la moda. Pero la palabra de Dios es la misma ayer, hoy, siempre, y este consejo es tan verdadero ahora como fue anteriormente y como va a ser el día de mañana. Entonces aquí mencionan tanto al padre y a la madre. ¿Esto qué quiere decir? Que la responsabilidad de la crianza de los hijos es también del papá como de la mamá. Entonces, muchas veces encontramos que cuando el papá está trabajando, deja toda esta carga a la mamá. Y sabemos y vamos a encontrar muchos proverbios en los cuales nos dice que la cabeza del hogar es el hombre. Entonces, el hombre, por mucho que trabaje, no puede desatender su responsabilidad que tiene delante de Dios de la crianza de sus hijos. También la mujer, si en el evento tiene que salir de casa a trabajar, no puede dejar su hogar a un lado, abandonado por el hecho de que ella se encuentre por fuera. Eso no nos exime a nosotros como padres, como esposos, tener la responsabilidad de la crianza de nuestros hijos. Entonces también entendemos aquí que para obtener sabiduría nosotros necesitamos ser instruidos y necesitamos una disciplina. Entonces en esta parte quisiera dar una aplicación que aunque no estamos hablando de padres físicos, pero sí podríamos hablar de padres espirituales, y es que si nosotros queremos entender la sabiduría que es el temor a Jehová y entender lo que Dios tiene en su palabra, nosotros necesitamos ser instruidos y necesitamos tener una disciplina. ¿Y cuál es nuestra disciplina como hijos de Dios? Es estudiar su palabra, es entenderla, es congregarnos y es orar. Entonces nosotros no podemos tener sabiduría o saber lo que Dios tiene para nosotros si nosotros no tenemos la disciplina de estudiar su palabra, si no tenemos la disciplina de congregarnos, si no tenemos la disciplina de orar. Entonces, para nosotros poder instruir a nuestros hijos en nuestra casa, debe haber una disciplina. Una disciplina tanto es para la parte espiritual, que es aprender acerca de Dios, pero también para su parte de su vida cotidiana y que ellos puedan aprender. La sabiduría debe ser bien aplicada en la instrucción de nuestros hijos. Y aquí es donde nosotros como padres tenemos mucho que ver con estos versículos. Y la palabra de Dios no se trata de entrarle a una persona, mire lo que dice aquí para usted. La palabra de Dios primero nos debe hablar a nosotros para nosotros poderla dar a las demás personas. Entonces, cuando Él le dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, esa sabiduría o esa instrucción que va a dar el papá y la dirección, dice la mamá, tiene que ser bien aplicada. ¿Y cuál es nuestro fin y cuál debe ser nuestra finalidad de poder aplicar bien esa instrucción? Es tener la esperanza de que Dios obre en nuestros hijos a través de nosotros. Entonces, únicamente nuestro objetivo cuando nosotros instruimos a nuestros hijos en todas las áreas, porque nosotros como hijos de Dios no podemos separar lo secular, secular llama a la gente lo que no tenga que ver con la iglesia, junto con lo de la iglesia. Nosotros somos cristianos en todas partes. Yo soy cristiana cuando duermo, soy seguidora de Cristo cuando hago mi comida, cuando hago el aseo, cuando trabajo, cuando cojo un transporte, cuando hablo con una amiga, cuando hablo con mi mamá. En todo sentido nosotros somos cristianos. Nosotros no podemos separar, como nos ha hecho entender muchas veces el mundo como tal, de que hay cosas seculares y cosas no
cristianas o religiosas o como le quieras llamar, no. Nosotros somos cristianos en todo el sentido de la palabra. Entonces, cuando nosotros instruimos a nuestros hijos, la única meta que debe estarnos en nosotros es que nuestros hijos puedan ver al Señor a través de lo que tú estás instruyéndolo a Él, a través de lo que tú estás formando en Él día a día. Nunca es tarde. Si nuestros hijos aún están grandes, nosotros podemos instruir a nuestros hijos con sabiduría. Nos puede quedar un poco más difícil cuando ellos ya no están en casa o cuando ya tienen una vida independiente, pero aún hay tiempo de poderlos a ellos instruir en la palabra de Dios y poder que ellos a través de nuestras vidas puedan ver lo que Dios tiene para ellos. Mi hija tiene 20 años, trabajé toda mi vida. Hace 3 años logré salir pues del trabajo y dedicarme al hogar con ella y ha sido un tiempo maravilloso porque a pesar que trabajaba, mi esposo me dice, nunca estuve ausente del hogar, porque siempre a medida que estaba en mi hogar trataba de que poder compartir con ellos y que ellos siempre sintieran que yo estaba ahí con ellos y que no me encontraba ausente y que no formaba parte de la familia. Entonces ha sido un tiempo maravilloso con ella, ya va a cumplir, tiene 19 años. Entonces ha sido un buen tiempo que he podido compartir con ella y que le oro al Señor para que mi vida, a través de lo que hago, ella pueda haber reflejado el amor que Dios tiene para ella. Entonces también podemos estudiar el día de hoy que el peligro, tenemos muchos peligros al descuidar nuestra labor como padres. Y espero que anotes o tengas ahí presente estos versículos para que podamos estudiarlos. Todos son de Proverbios, lo que les comentaba al inicio, que siempre vamos a encontrar proverbios de algunos temas similares, entonces va a ser bien lindo poderlos estudiar. Entonces vemos los peligros al descuidar nuestra labor como padres. Y el primero que podemos encontrar, hay muchos, pero aquí saqué algunos. El primero es la necesidad, la necedad viene en el paquete y lo encontramos en Proverbios 22:15. Entonces, si me permiten, voy a ir pasando. Dice Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces, ¿qué quiere decir con la necedad? Viene en el paquete, es cuando recibimos a nuestros hijos, la necedad está ligada a su corazón. Y si ustedes, siempre me gusta este ejemplo porque cuando los niños están pequeños, tú no tienes que enseñarles a ellos a mentir, porque ellos naturalmente lo hacen. Ellos cogen algo y si han hecho algo malo, corren y se esconden debajo de la cama o si han cogido algo, corren para que nadie los vea y están chiquitines, pequeños. Entonces uno dice, pero ¿quién le ha enseñado a ellos a hacer esto? Es porque la necedad viene ligada a su corazón. Y lo difícil y el gran reto para nosotros es hacer que esa necedad salga de su corazón y que pueda en su corazón tener ese amor hacia el Señor y hacia las cosas que Dios nos manda a nosotros hacer. Entonces el peligro de descuidar nuestra labor como padres es que esa necedad crezca en ellos. También es porque el peligro de descuidar nuestra labor como padres trae lágrimas y esto lo vamos a ver en el capítulo 19, versículo 13. Y el capítulo 19, versículo 13 de Proverbios dice, dolor es para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. Entonces vemos en el punto A que dice, dolor es para su padre el hijo necio. Entonces vemos que trae ira, trae enojo, trae lágrimas cuando no podemos o cuando no hemos ejercido una buena disciplina en nuestros hijos, una buena instrucción y una buena dirección. También el peligro de descuidar nuestra labor como padre nos genera vergüenza. Y vamos a ver esto en el capítulo 29, versículo 15. Y el capítulo 29, versículo 15, dice así la palabra del Señor.
La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces podemos ver esto muchas veces que cuando hay niños pequeños y hacen berrinche en la calle o cuando un joven llega a la casa, adolescente o grande, y llega y no saluda a los invitados que hay o trata mal a su mamá o a su papá en la calle, yo veo muchas veces la cara y el rostro de los padres que se avergüenzan de esto. Entonces, cuando nosotros descuidamos nuestra labor como padres, podemos tener todas estas situaciones que nos muestra la palabra de Dios. Por eso tenemos que instruirlos y dirigirlos correctamente hacia lo que el Señor tiene para ellos. También dice que tenemos un tiempo limitado para hacerlo, para poderlos instruir a ellos. En capítulo 19, versículo 18, dice así la palabra de Dios. Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Porque dice, tenemos un tiempo limitado mientras haya esperanza, y la esperanza sabemos que la hay hasta el último día que se encuentren aquí en la tierra para poder recibir al Señor y poder reconocerlo como su Salvador. Y dice que no te apresures en tu alma, que en cambio en vez de poderlo instruir, lo que vas a hacer es destruirlo. Por eso como papás, tíos, abuelos, hermanos, con todos los menores que sigan en nuestro hogar, nosotros tenemos esa gran responsabilidad de saberlos instruir y de saberlos dirigir. Y acordémonos que esto es con la esperanza de que Dios obre en sus corazones a través de lo que el Señor ha hecho contigo. Entonces vemos el peligro de descuidar nuestra labor como padres, como tíos, como hermanos, como abuelos, y es sabemos que la necedad viene con ellos, pero también sabemos que si no los instruyen traen enojo, ira y lágrimas a nuestra vida. Vemos también que nos genera vergüenza muchas veces en el ámbito social. Vemos también que es por tiempo ilimitado y cuando nosotros queremos hacerlo en nuestras fuerzas, en vez de instruirlos a ellos y dirigirlo, lo que vamos a hacer es destruirlos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y también saber que cuando tú le enseñas estos versículos a tu hijo, la mayor responsabilidad que hay aquí es para ti y es para mí. La disciplina debe ser brindada con amor, ¿sí? Para que no se confunda con corrección. Muchas veces pensamos que la disciplina es corrección, pero vamos a aprender que la disciplina es un conjunto de reglas de comportamiento cuyo cumplimiento conduce a un resultado. Entonces, ¿qué es la disciplina? Es tener un conjunto de reglas o comportamiento que dan un resultado. Para nosotros como hijos de Dios, tenemos que entender que un conjunto de reglas es poder recibir al Señor en nuestro corazón, orar, leer su palabra, congregarnos, y todo esto nos conduce a nosotros a un resultado y es conocer lo que Dios tiene para nuestra vida y el propósito de Dios que tiene para nuestra vida. Y ayer sabíamos, o muchas veces hablamos del plan maravilloso que Dios tiene para nosotros, y recordemos lo que mi esposo dijo en la enseñanza, y es hacernos más como Jesús. Entonces, siempre que tú tienes una disciplina, cuando tú tienes una disciplina de aprender a coser, sería un arte, tú tienes que practicarlo, tienes que estudiarlo y todo esto te conduce a un resultado de aprenderlo. Así es con nuestros hijos la disciplina. Tú no puedes pretender que tu hijo al primer intento que tú le hagas o a la primera instrucción que tú le des, ellos la acaten y que nunca más vuelvan a hacer algo que no es debido. Cuando es niño, tú tienes que enseñarle a guardar sus juguetes y tienes que ser repetitivo en esto. Cuando ellos están aprendiendo a caminar, tienes que practicar con ellos, tienes que pararte. Así es cuando ellos también estén grandes. Estás teniendo una disciplina con ellos, un hábito de lectura o una disciplina de ir a la iglesia. Nos quedamos sorprendidos cuando somos profesores de niños y vemos que los niños traen una disciplina de asistir cada 8 días a la iglesia.
pero dejan de ir 3 semanas o 4 semanas o 2 semanas y vuelven niño y vemos como en su comportamiento vuelve otra vez como a ser un niño nuevo. Entonces, la disciplina es muy importante para ellos. Si nosotros queremos que ellos escuchen nuestra instrucción y nuestra dirección, tienen que ver que nosotros también somos unos padres disciplinados. Y la corrección es enmendar lo errado. Entonces son dos términos totalmente diferentes. La disciplina nosotros debemos de brindarla con amor. Cuando tú instruyas al niño como papá y cuando tú direcciones a tu hijo como mamá, debes hacerlo con amor. No debes hacerlo en ese momento con eh, violencia o con fuerza, sino poderlo guiar a él de una forma amorosa y una forma comprensiva. Ahora, cuando tú ya lo guías 2, 3 veces y ves que él vuelve a caer en el mismo, en la misma situación, en el mismo error, o aún estando grande y viviendo en tu casa y encuentras esto, tú puedes, te sientas con él y ejerces ya una corrección a lo que él está haciendo y a lo que él entienda que lo que está haciendo está mal. Entonces, muchas veces queremos saltarnos ese tiempo que tenemos que disciplinar a nuestros hijos y queremos llegar directamente a la corrección. Entonces, muchas veces queremos saltarnos el tenernos que sentarnos con ellos, el tenernos que mostrarle a ellos el amor de Dios a través de nuestra vida y queremos de una pasar esta situación a corregirlos. O sea, no le has enseñado a tu hijo a hacer algo o por qué debe hacerlo y pasas de una a corregirlo, a actuar sobre él, a no tener este momento de poderlo a él corregir. La palabra de Dios a nosotros nos enseña, nosotros qué debemos de hacer, los mandatos que Dios tiene para nosotros, nos enseña todo acerca de Jesús y nos habla acerca de nuestra vida diaria y cotidiana que tenemos que hacer. Si nosotros escuchando y leyendo lo que Dios tiene en su palabra, nosotros no lo ponemos por obra en nuestra vida, va a venir una corrección de parte de nuestro Padre. Va a venir una corrección de parte de Él, pero tú ya tienes la palabra del Señor para saber lo que Dios nos manda a nosotros en ella y también entendemos que tenemos que recibirlo como nuestro Señor y Salvador, porque si tú no lo haces, sí, tienes una vida eterna alejada de nuestro Padre Celestial en un lugar que es de tormento. Entonces, ya nosotros conociendo esto, ya nosotros hemos tenido un tiempo de estudiar su palabra, hacer nuestra relación con nuestro Padre. Él no es un Padre, Dios no es un Dios lejano de nosotros, Dios es un Dios cercano, como tú tienes la relación con tu hijo, o como si tú eres hijo y no tienes hijos, como tú tienes tu relación con tus padres o con las personas que se han encargado de tu instrucción. Entonces no nos saltemos esta parte de enseñarles a ellos con disciplina y amor, que nos vean a nosotros, no nos vean a nosotros, sino que vean a Jesús a través de nuestras vidas. Queremos saltarnos esto y pasar de una a la corrección. Allí en ese momento se aplica lo que dice el versículo que leímos anteriormente acerca de por aligerarnos en esta corrección hacia ellos, lo que hacemos es destruirlos. Entonces tengamos muy en cuenta esto y como padres tenemos una gran responsabilidad. Recuerda siempre cuando le des a conocer estos dos versículos a tus hijos que primero es la responsabilidad de nosotros como padres. Pero ya vimos lo que sucede cuando nosotros descuidamos nuestra labor como padres. Pero también vamos a despedir este estudio con 3 puntos muy lindos acerca del valor de la instrucción, porque así como el no hacerla trae consecuencias, el hacerla también va a traer cosas a nuestra vida maravillosas. Y la primera que vamos a ver es el hijo sabio alegra el corazón. Entonces esto lo vemos en el capítulo 29, versículo 17. Y vemos aquí que nos dice, corrige al niño y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Entonces como papá no podemos pasar la disciplina, pero tampoco podemos pasar el tiempo de corrección. Porque si tú no corriges a tu hijo y lo dejas hacer lo que él quiera hacer, va a traer vergüenza a tu vida y así no es
realmente un amor sano para ellos. Entonces, un valor de la instrucción es que nuestro hijo sabio va a alegrar nuestro corazón. También dice que el valor de la instrucción es que cuando tú lo instruyes a él escucha razones. Vamos a ver en el versículo, en el capítulo 13, versículo 1, y dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Y este punto también podemos tomarlo para nuestra vida como hijos de Dios, porque dice: el hijo sabio recibe el consejo del Padre. Nuestro Padre celestial, podemos entender su palabra y tomarla por obra en nuestras vidas, pero dice que el burlador no escucha las reprensiones. Entonces, el valor de la instrucción es que nuestros hijos alegrarán nuestro corazón, y también es un hijo que escucha razones. Y la tercera y última que vamos a ver es que el hijo instruido se sabe amado. Entonces vamos a ver esto en el capítulo 13, versículo 24. Entonces dice así: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. O sea, muchas veces pensamos que está en contra, porque no, muchos papás dicen: yo no paso tiempo con mi hijo, yo no quiero corregirlo porque me la paso corrigiendo, pero recuerda que no es corregir, es a tener una disciplina con él. Y luego, si el joven, el chico, el niño no toma esa disciplina, o no toma eso que tú le estás dando, entonces ahí hay que corregirlo. Entonces dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces te animo a que tengas ese tiempo de disciplina con tu hijo. Tú no puedes pedirle, como dice el dicho, peras al olmo. Entonces tú no puedes pedirle a tu hijo algo que tú no tienes con él. Y yo te quiero animar que aún no es tarde. Así nuestros hijos tengan hijos, tenemos más la responsabilidad de poder hacer esto lo que nos manda Dios en su palabra, hacerla con nuestros hijos y también con nuestros nietos. No es tarde. Aquí dice que lo hagamos mientras hay esperanza, y la esperanza es mientras todos estemos aquí en la tierra. En este momento, hoy es un día de esperanza para poder iniciar en este maravilloso mandato o consejo que nos da la palabra del Señor, que es poder instruir a nuestros hijos en disciplina, pero también aplicarle corrección. Al no corregir a nuestros hijos, pensamos y nos hacemos mejores que Dios, porque Dios nos corrige a nosotros, y también nuestros actos. Si nosotros no hemos recibido al Señor y no tenemos nuestra vida conforme a lo que Dios nos manda, nosotros no podemos decir que Dios es nuestro Padre, porque no hacemos lo que nuestro Padre nos manda, y también hay una consecuencia. Entonces, al no corregir nuestros hijos, nos hacemos mejores que Dios, pensando que nuestros hijos no necesitan corrección. Entonces, ha sido dos versículos muy lindos que nos habla acerca de la instrucción que tienen que tener como padre y la dirección que tenemos que darle a nuestros hijos como madre. Recordemos que no nos saltemos ese precioso tiempo de pasar con ellos, de tener con ellos una disciplina de algo, pero tampoco nos saltemos el tiempo de corrección. Todo tiene su tiempo. Y sabemos que esto trae cosas maravillosas para nuestros hijos, y lo más importante es que ellos vean en nosotros eh, a Cristo Jesús reflejado. Sabemos que Jesús murió por nosotros en la cruz, por todos, y tenemos que reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, que está cercano. Dios es un Dios que está cercano a nosotros. Entonces, qué maravillosa palabra nos trae el Señor hoy. El próximo jueves, si Dios lo permite, continuaremos estudiando este maravilloso libro que el Señor nos ha dado, y espero que haya sido de gran edificación para ustedes, y que el Señor nos hable a través de estas palabras, y en las cuales nosotros nos estamos ejercitando en una forma de tener una disciplina como tal. Entonces, voy a saludar a los que se encuentran